Pienso que Heráclito nos viene pues de la tradición evidentemente presocrática, ¿no? De los filósofos anteriores a Sócrates. Y quizá el filósofo más importante antes que Sócrates será Heráclito, Parménides, pero antes de ellos es Anaximandro. Anaximandro se pregunta por el arjé de las cosas, el arjé del principio, de dónde brotan, de dónde surgen las cosas. Y Anaximandro da una respuesta muy misteriosa, porque Anaximandro dice que el principio del arjé, de donde viene la palabra arconte, lo que rige las cosas, ¿no?, es el ápeiro, una palabra griega que significaría, bien traducida, lo indefinido. A veces lo traducen como infinito, pero más bien no creo que le haya pasado por la cabeza a Anaximandro el concepto de infinito, sino más bien algo indefinido. Y Anaximandro decía que las cosas surgían del ápeiro porque las cosas como efecto tendrían que ser diferentes de su causa. Pues cuando Anaximandro dice el ápeiro, le está diciendo que es un origen diferente, no puede venir lo mismo de lo mismo, sino que tiene que ser de alguna calidad diferente, distinta al origen ajeno. Y yo creo que Heráclito está en la misma problemática, nada más que Heráclito responde mucho más sencillamente al problema, porque dice, en realidad las cosas no surgen de nada, las cosas siempre han sido, y forman una unidad, forman un ensamblaje, ¿no? Pero este ensamblaje solamente lo puedes ver a la luz del logos, a la luz de la razón, y por eso aparentemente hay cambio, ¿no? O sea, la típica frase de Heráclito de nadie se puede bañar dos veces en el mismo río supondría que evidentemente todo está en cambio, como tú decías hace un momento, pero más que ese cambio permanente, para Heráclito es la unidad, el ensamblaje que tienen las cosas, y que este ensamblaje solamente lo puede ver la razón. Por eso para Heráclito los contrarios se armonizan, ¿no? Y lo que aparentemente para una mentalidad muy prosaica o muy superficial, lo que puedes ver como contrarios en realidad son una y la misma cosa. Y eso quiere decir que en la realidad el universo es totalmente uno. Las cosas se generan unas de otras, pero siempre se mantienen en este ensamblaje. Y lo que descubre ese ensamblaje es justamente el logos. Y por eso utiliza Heráclito una imagen que a mí me parece muy clara, que es el fuego, ¿no? Ustedes han estado seguramente frente a una fogata. ¿Y cuál es la experiencia que tienen frente a una fogata? Frente a una chimenea, incluso frente a una vela. ¿Qué experiencia tienen? Está en movimiento, la llama. La llama siempre está en movimiento. Hay una cierta hipnosis que te produce el fuego, ¿no? Que te quedas viendo el fuego porque en realidad nunca es el mismo, pero siempre es el fuego. Todo lo que le echas al fuego, madera, ramas, hojas, papeles, basura, lo que tú quieras echarle, queda unificado en ese movimiento constante, pero un movimiento constante de una realidad única, que es el fuego. ¿Qué es la moral? La moral no existe, hombre. Ya, no existe. Y entonces, ¿por qué saber algo es moralmente indiferente? ¿Por qué saber algo es moralmente indiferente? ¿Quién dijo eso? Platón. Pues porque Platón es un imbécil. ¿O le vas a creer a un tipo que vivió hace 2500 años? La moral. La moral. Bueno. El fundador de la moral, yo diría que es Sócrates, porque Sócrates se interesa justamente en que tú puedas conocer para vivir bien, para ser feliz. Eso se lo sacó Sócrates de la manga y dijo que todo el mundo quería ser feliz, ¿no? ¿Ustedes quieren ser felices? Sí. ¿Sí? ¿Tú también? ¿No? Eso los define como infelices ahorita, ¿no? Pobres miserables. Pero bueno, si quieres ser feliz, obviamente se supone que tienes que conocerte a ti mismo, decía Sócrates, ¿no? Platón va a decir, si el alma quiere regresar al mundo de las ideas, ¿no?, al mundo perfecto, o al mundo donde no todo pasa, sino que todo permanece, pues tienes que esforzarte, tu alma tiene que hacer un esfuerzo, tiene que purificarse, ¿no? Y para purificarse necesitas saber cómo está constituida el alma y qué puede hacer el alma para regresar a ese mundo perfecto, ¿sí?
Y entonces Platón nos va a hablar de una constitución del alma que seguramente ustedes conocen, que es concebir el alma como si fuera un coche de caballos, con 2 caballos, y un conductor, ¿no? Entonces el conductor equivaldría a la razón que va guiando al alma, ¿no? Y el coche tiene 2 caballos, un caballo dócil y un caballo medio necio, ¿no? Que tienes que estarlo controlando. Y de acuerdo a esta figura, Platón dice, bueno, si el conductor quiere conducirse adecuadamente, necesita una herramienta que lo perfeccione, que le ayude a ser mejor conductor. Y esta herramienta, esta virtud, ¿no?, que le va a servir es la prudencia, dice Platón. Tienes un caballo negro que te impulsa y necesita fuerza, necesita una fortaleza, otra virtud. Y tienes un caballo blanco, no me acuerdo de los nombres, pero un caballo que tiende a desviarse porque le encantan los placeres mundanos, le encanta comer, beber, coger y todo eso. Entonces tienes que controlarlo y necesitas otra herramienta que es la templanza. Y ya tienes entonces, a partir de esto, 4 virtudes fundamentales. Me dirás cuál es la cuarta, porque falta. Y Platón dirá que es la justicia. Y la justicia es justamente cuando el coche, cuando el alma funciona ajustadamente, realiza la justicia. Se da la justicia. Ahora, fíjate lo que estoy diciendo que todos esos elementos no son gratuitos, son para que tú llegues a donde quieres llegar. Si tú me acabas de decir ahorita que quieres ser feliz, lo primero que tendría que decirte es qué es la felicidad para ti. ¿Qué es? Yo creo que no, luego no piensan las preguntas, eso les dije hace ratito. Felicidades. O sea, quieres ser feliz pero no sabes. Pero tranquilamente dices, sí, sí quiero ser feliz. O sea, supone que hay un conocimiento, supone que hay un proyecto, ¿no? En el cristianismo, por ejemplo, Nietzsche va a decir que el cristianismo es platonismo para el pueblo. O sea, los cristianos tomaron a Platón, lo hicieron light y bueno, lo expandieron con toda la promesa de regresar al mundo perfecto. Platón decía que había un mundo de las ideas, el cristiano piensa que quiere regresar al mundo eterno, al paraíso, a la presencia de Dios, ¿no? Y entonces, obviamente, tiene que hacer algo. Y entonces tiene que emplear la cabeza para pensar qué debe hacer para poder conseguir más fácilmente la finalidad que quiere lograr. Entonces el cristiano tiene que decir, yo creo en un Dios, creo que esta es palabra de Dios, aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo voy a amar a tu prójimo como a mí mismo y esa va a ser mi ética. Lo curioso es que la palabra ética, ethos, ¿no?, significa originalmente, en Homero significa madriguera, o lugar donde viven los animales. Después ya en Aristóteles pasa a significar modo de ser. Y de alguna manera este modo de ser es ese lugar donde tú habitas, ¿no? Donde habitas tú 365 días al año, 24 horas diarias, ¿dónde habitas? En tu yo. Entonces, tú imagínate, una comparación muy simplona, pero yo creo que gráfica, si tú tuvieras ahorita la posibilidad de construir tu casa, una casa física donde vas a vivir, me imagino que la diseñarías, etcétera, si ya harías, de acuerdo con el capital que tienes, la mejor casa que tú pudieras hacer. Entonces aquí es mucho más importante, porque la ética va a ser una reflexión que tú vas a hacer sobre cómo construirte a ti mismo, cómo hacerte a ti mismo, ¿no? Y esta no es una casa que te puedas cambiar mañana y dejarla, venderla y comprar otra, porque esta casa es algo donde tú vives y habitas, ¿no? Entonces el término ethos, en última instancia, significaría el yo. Y la ética sería la ciencia que te permite construir mejor el yo. Y yo creo que en ese sentido la relación con la psicología es evidente. Es evidente. ¿Quién fue Guillermo de Ockham? ¿Quién fue Guillermo de Ockham? Bueno, pues es un filósofo muy interesante, es franciscano del siglo XIV, finales del XIII, mediados del XIV. Ustedes imagínense la Edad Media, que es fascinante, fascinante la Edad Media, y con Ockham estamos al final de la Edad Media, después del gran Santo Tomás, que fue el gran, digamos, filósofo escolástico. La escolástica llega a su momento más elevado. Los medievales, muy interesantemente, habían intentado comprender con la supremacía del cristianismo, pues, lo que era Dios, qué decía Dios en la Biblia, en
entender las palabras de Dios, que yo creo que es muy importante para alguien que crea que la Biblia es palabra de Dios. Pero obviamente tomaron como base a los filósofos griegos, sobre todo a Platón. Platón fue un filósofo muy amable porque escribió su filosofía de una manera muy literaria, ¿no? En los diálogos. Y bueno, Platón, digamos que pasó al cristianismo porque los cristianos pudieron encontrar varios factores que les podían permitir explicarse la realidad cristiana que ellos habían vivido. Pero Platón, ustedes saben que dice que estas cosas, lo que vemos aquí en el mundo, pues son sombras de un mundo verdadero que es el mundo de las ideas. En ese mundo de las ideas hay varios tipos de entes, ¿no? Están los entes matemáticos, están los entes de la imaginación, están las ideas puras, y las cosas que vemos aquí no son más que reflejos pálidos de las ideas puras. Entonces Occam, que ya vive al final de la Edad Media, ¿no? En el siglo XIV, que ya estamos así como comenzando prácticamente el Renacimiento, y quizá del cual él es una buena parte inspirador, ¿no? Porque Occam decía que no hay que reproducir los entes sin necesidad. Esa es la navaja, ¿no? ¿Para qué hablas de sustancia, accidente, idea, si lo que existe es esto? Aquí lo estás viendo. No tienes que definir esto en función de que esto es un instrumento que sirve para y entrar a los géneros, de las diferencias específicas y todo esto, sino observar esto, conocerlo directamente con tu intuición, definirlo en ese sentido, ¿no? Para tu utilización directa. Entonces se llama la navaja de Occam porque en realidad decían, y ese nombre en realidad se lo pusieron hasta el siglo XIV, perdón, hasta el siglo XVI, y le llamaron así porque, pues de alguna manera, Occam, con este principio de no reproducir necesariamente los entes, le estaba cortando las barbas a Platón con esa navaja. Le estaba diciendo a Platón, tú me pusiste un mundo de ideas incluso allá, y yo entonces cuando veo este objeto en realidad a lo que me remite es a la idea del objeto, ¿no? Y para Platón el objeto en realidad no es esta es una pálida sombra, el objeto real es la idea. Entonces con lo que estoy diciendo es, fíjate, o sea, ¿para qué reproducimos tanto si tenemos aquí el objeto? Entonces con lo que te voy a decir, lo que existe es la realidad singular, y lo que conocemos intuitivamente es la realidad singular, ¿no? Vamos a hablar de intuición, no estamos hablando de la intuición femenina o de una especie de parapsicología, ¿no? Sino que estás hablando de la manera como percibes ese color. ¿Cómo lo percibes inmediatamente, en el concreto. Si yo te defino, o por ejemplo tú intentas definirme el color azul, ¿qué es el color azul? ¿Cómo es el color azul? ¿A qué sabe un pollo? ¿A qué sabe una manzana? Y entonces de alguna manera con todos estos parámetros que nos deja la filosofía griega, que es muy importante porque es nuestra base, y que además el mismo Occam está reaccionando frente a ello, o sea, Occam está haciendo lo que es en función del pensamiento griego en última instancia y de los filósofos medievales anteriores a él, inclusive Santo Tomás, ¿no? Pero evidentemente a lo que nos está invitando Occam, que va a ser la actitud del Renacimiento, es a que observes las cosas, las veas, tengas una experiencia directa de ellas, ¿no? No te quedes acá especulando en si la sustancia, el concepto y la mano del muerto, ¿no? Sino que lo que importa es justamente este conocimiento directo de la realidad, y la realidad es singular, ¿no? Es completamente singular. No existen los universales, ese es el famoso nominalismo de Occam, ¿no? Cuando tú dices casa, ¿dónde existe la casa? Casa, ¿dónde existe casa? O el hombre, ¿has visto al hombre alguna vez? ¿No has visto al hombre? Ahí viene el hombre. O el perro, ahí viene el perro. No, existe Juanito, Pablito, Chonita, Domitila, ¿no? Existe Zeus, existe Nerón, existen perros concretos y singulares, pero la idea como tal no existe.
Entonces la navaja es quita todas esas ideas y quédate con lo singular, quédate con la realidad concreta que tú puedes estudiar y que tú puedes en última instancia a través del conocimiento intuitivo que tienes de ellas, utilizar. O sea, una broma que se hacía, por ejemplo, es que los escolásticos discutían cuántas muelas tiene un burro, pero todo lo hacían en función de los argumentos de autoridad que había dicho San Agustín, que había dicho Escoto, que habían dicho los grandes padres de la iglesia, y discutían y se rebatían y todo esto, en lugar de ir a contarle las muelas a un burro, ¿no? En lugar de ir a la realidad